En el corazón de Florencio Varela, una tragedia conmocionó totalmente a Argentina. Y les estoy hablando del brutal asesinato de Paloma Abigail Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14. Ellos eran una joven pareja de novios, que se habían conocido en la escuela secundaria de Bosques, en donde ambos eran estudiantes. Les gustaba compartir juntos ciertas actividades como caminatas, charlas y entrenamientos en el gimnasio. Su juventud y también la hazaña con la cual fueron atacados estos chicos generó una profunda indignación que trascendió las fronteras del barrio y después también del país. Pero muchísimas cosas pasaron desde que a estos jóvenes les quitaron la vida hasta el día de hoy, que estamos a mediados de junio del 2025, y a pesar de ello el caso aún no fue resuelto. No obstante, vamos a estar viendo todo lo que pasó de forma resumida en este caso desde enero hasta hoy, y ustedes después verán qué conclusión pueden sacar sobre lo más importante: ¿quiénes asesinaron a Paloma y Josué? El jueves 30 de enero de 2025, la vida de Paloma y Josué tomó un giro fatal. Por la tarde, Paloma le comunicó a su padre que iría al gimnasio. Salió de su casa llevando solo lo indispensable, con la expectativa de volver pronto. Esa misma tarde, Josué también partió de su hogar para reunirse con Paloma. Cámaras de seguridad captaron a la pareja aproximadamente a las 6 de la tarde, mientras se dirigían juntos hacia un descampado ubicado en la avenida Calchaquí y las vías del ferrocarril Roca, cerca del puente de Bosques. Como verán, los jóvenes tomaron la decisión de no ir al gimnasio como le habían comentado a sus padres, y en su lugar fueron a ese descampado, posiblemente buscando algún tipo de espacio de privacidad. Alrededor de las 8 de la noche, Paloma no volvió a su casa, y a las 9 su padre, Omar, intentó contactarla sin éxito. Más tarde, ante la falta de respuesta, presentó una denuncia a través de la línea 145. Paralelamente, los padres de Josué también alertaron al 911 sobre su desaparición, porque el chico tampoco había vuelto. Más tarde, ambas familias buscaron a los adolescentes en el gimnasio, a donde supuestamente iban a ir, y también en una plaza que solían frecuentar, pero no los encontraron. Se dijo en ese momento que unos testigos, unos jóvenes que estaban en esa plaza, declararon que habían visto a Paloma y Josué subirse a un auto rojo. Incluso un niño de la zona comentó exactamente lo mismo. Con el tiempo también se hizo referencia a un auto Corsa gris, que aparecía en 2 videos en puntos distintos del recorrido de los adolescentes del día de su desaparición, lo que activó la hipótesis de que quizás los estaban siguiendo. No obstante, ambas teorías o posibles líneas de investigación fueron descartadas con el tiempo. Tras buscarlos, esa misma noche, Omar Gallardo, el padre de Paloma, denunció públicamente en la comisaría cuarta de Florencio Varela oficialmente la desaparición de su hija. Según él contó, le demoraron 4 horas en tomarle la denuncia. Luego de esto, los Salvatierra, familiares de Josué, se fueron a la casa de los Gallardo, los padres de Paloma, y allí esperaron impacientes por noticias de la policía sobre sus hijos. Los Salvatierra comentaron que Omar, padre de Paloma, mientras esperaba, se puso a hacer empanadas, algo que generó desconcierto en los padres de Josué, ya que el hombre parecía estar bastante despreocupado a pesar de que su hija se encontraba desaparecida. En las palabras de Omar, él se defendió de esto, diciendo que se puso a cocinar porque quería llevarle comida a su madre. Comentó de igual manera que los Salvatierra incluso comieron algunas empanadas. No obstante, la actitud de Omar siguió siendo extraña, porque en medio de eso comenzó a decir de que estaba seguro de que Paloma y Josué habían sido víctimas de trata de personas. Y aún así, a pesar de que su hija, según él, se encontraba en esta situación, el hombre continuó en su casa cocinando empanadas sin mayor reacción alguna. Más tarde, durante la madrugada del día 31 de enero, vecinos y familiares inician una nueva búsqueda de Paloma y Josué por cuenta propia y también difunden lo que estaba pasando en las redes sociales. La actitud extraña de Omar siguió cuando comenzó a hacer esta serie de publicaciones un poco polémicas, quizás, en donde contaba que su hija Paloma se encontraba desaparecida.
Lamentablemente, la angustia de las familias se transformó en la peor de las noticias el sábado 1 de febrero, pues tras 2 días de búsqueda, los cuerpos de Paloma y Josué fueron encontrados en el mismo descampado de Bosques en Florencio Varela, donde habían sido vistos por última vez. Los cuerpos fueron originalmente encontrados por un niño que pasaba por la zona, pero rápidamente la policía llegó al lugar y comenzó a hacer las primeras investigaciones. En este croquis realizado por un colega de aquí de YouTube, se recreó lo que sería la escena del crimen, el lugar exacto en el cual encontraron los cuerpos de los jóvenes. Como se puede ver en él, por un lado tenemos el cuerpo de Paloma, el cuerpo de Josué y diversos elementos alrededor de ellos, como por ejemplo una botella con un líquido extraño, una piedra con sangre, camperas, entre otras cosas. Más tarde, la autopsia preliminar reveló la brutalidad del ataque. Paloma y Josué habían sido asesinados a golpes en la cabeza con un objeto contundente, probablemente una piedra tipo asfáltica, por ahí la encontrada en la escena del crimen que tenía manchas de sangre. Se dedujo que ambos jóvenes presentaban entre 2 y 3 traumatismos de cráneo y traumatismo encefalocraneal grave, lo que causó una lesión cerebral en Paloma y una hemorragia cerebral en Josué. Los informes forenses iniciales indicaron la ausencia de signos de ataduras, mutilaciones o agresión sexual a Paloma. Tampoco habían señales claras que indicaran que ella se hubiera defendido, lo que sugirió que su ataque fue sorpresivo y letal. Sin embargo, Josué sí tenía una marca en una de sus manos, lo que podría indicar un intento de defenderse. Por ende, los investigadores luego de esto comenzaron a especular que el asesino pudo haber golpeado primero a Paloma y luego a Josué. Lamentablemente, la escena del crimen fue descrita como muy contaminada, lo que dificultó la recolección de pruebas, ADN u otros indicios, ya que por más que la policía fue rápido, la escena no se cuidó bien, pasó gente por ahí caminando, además era un lugar a la intemperie, lo que la hacía mucho más vulnerable a la zona de contaminación y demás. Por ende, lamentablemente se perdieron muchísimas pistas importantes. Además, después el lugar fue quemado de forma intencional, claramente bajo un intento de seguir cubriendo pruebas. Algunos testigos comentaron que a esa quema la habían hecho los propios policías, pero esos testimonios después quedaron en la nada. La investigación inicial, bajo la dirección del fiscal Hernán Bustos Rivas, se inclinó por la hipótesis de que el doble crimen había sido un homicidio criminis causa. ¿Qué quería decir esto? Que el fiscal pensó que a Paloma y Josué les habían intentado robar y que por eso después les terminaron quitando la vida, porque no se encontraron ninguna de sus pertenencias en el lugar, no estaban ninguno de sus 2 celulares, ni tampoco una botellita de agua que Paloma había llevado. Pero tenía lógica que ladrones le quiten la vida con tanta brutalidad, así a piedrazos, a 2 chicos simplemente por robarles 2 celulares y una botella de agua. No parecía tener mucho sentido. El abogado de la familia de Josué, Carlos Diegues, articuló este escepticismo a esta teoría al preguntar: ¿quién le quita la vida a 2 personas a plena luz del día para robar cosas tan simples? Agregó que en todo esto había más interrogantes que certezas. Además, este abogado planteó la teoría de que los cuerpos de los 2 chicos habían sido plantados en el lugar en donde habían sido hallados. Esta idea fue sostenida después por la familia de Josué, quienes dijeron que cuando Josué ya estaba desaparecido, el padre había ido a esa área y los cuerpos no estaban ahí. Esta hipótesis, que sostenía que los cuerpos de los adolescentes habían sido plantados en ese descampado, implicaría que los 2 chicos habrían sido llevados a otro lugar cercano, asesinados posiblemente allí y luego trasladados de vuelta al descampado. Diegues, el abogado, argumenta que la escena del crimen habla por sí sola, porque es ilógico quitarle la vida así a 2 personas a plena luz del día y con tanto odio. Todo esto sugería que el crimen tenía un móvil mucho más profundo que el de un simple hurto. Pero ¿quién podría haberles querido hacer algo tan espantoso a 2 adolescentes inocentes? Una de las hipótesis que surgieron después comentaba que quizás los jóvenes pudieron haber presenciado una venta de drogas o alguna otra actividad ilícita en ese descampado y fueron asesinados para silenciarlos y evitar ser reconocidos.
Algunos comentaron que esa zona era conocida por la comercialización de este tipo de sustancias y la presencia de personas que las consumen. Se sugirió incluso que por ahí la policía estaba encubriendo a los asesinos debido a un posible involucramiento en el narcotráfico local. Sin embargo, en ese momento el fiscal original de la causa renunció. Ya vamos a estar hablando en unos minutos de los motivos de su renuncia, pero ahí se sumó un nuevo fiscal llamado Darío Provisionato. Y él descartó casi de inmediato al narcomenudeo como el móvil principal del crimen. Pues otras personas comentaron que la zona no era tan peligrosa como para que suceda algo así, que no habían cárteles ni personas importantes relacionadas a este mundo, sino como mucho gente que consumía, nada más, y que no tendrían motivos para quitarle la vida a 2 chicos de una forma tan brutal. De esta forma se fueron sumando hipótesis que no cerraban del todo. Omar Gallardo, padre de Paloma, salió a hablar durante los primeros días en varios medios de comunicación, mostrándose como una persona muy fría ante lo que le había pasado a su hija. Al principio, la sociedad argentina en general no quería juzgarlo tanto, porque decían que cada uno tiene su forma de procesar el duelo, pero todo cada vez se fue volviendo más extraño y perturbador. Omar siguió dando entrevistas en donde cada vez realizaba comentarios mucho más polémicos. El día 17 de febrero finalmente hubo un avance significativo. Gonzalo Andrés López, un comerciante, fue arrestado en General Roca, Río Negro, por estar relacionado con el caso de Paloma y Josué. Al hombre se lo acusó de encubrimiento agravado, ya que su celular, que era un Samsung A2, fue identificado como un clon del celular de Josué Salvatierra, pues los 2 celulares compartían el mismo email, marca y modelo. López declaró haber comprado ese teléfono usado en Facebook en más o menos abril o mayo del año anterior, es decir, el 2024, y que lo mantuvo apagado por un largo periodo de tiempo. Negó rotundamente conocer a las víctimas o a sus familiares y cooperó totalmente con las autoridades, entregando su teléfono y todas las contraseñas de sus redes sociales. Además, la compañía telefónica de Telecom confirmó que el celular clonado fue utilizado entre el 10 y el 14 de febrero con un chip diferente al de la víctima. E incluso afirmaron que había tenido actividad este celular en noviembre del año 2024, es decir, mucho antes a que suceda el caso de Paloma y Josué. A pesar de esto, este hombre Gonzalo quedó en prisión preventiva, mientras la frialdad por parte del padre de Paloma continuó, y además parecía estar como empecinado en querer convencer de que a su hija la habían abusado sexualmente, siendo que las autopsias habían confirmado lo contrario. No obstante, el hombre aseguraba que la misma se había llevado a cabo mal y que desconfiaba totalmente de lo que los médicos forenses dijeron. Que vi en el cuerpo ahí, que tuve que reconocerlo, y exigí poder reconocerlo, porque no me querían permitir reconocerlo. ¿En el lugar? Sí, no le puedo dar un panorama de lo que yo vi. Pero de acuerdo a lo que pudo ver, ¿habría sido una persona, hubieran sido más? No pude ver lo que pasó en su cráneo, pero vi otras cosas. Claro. A ver, como otras cosas que se puedan decir. Posible Muchos internautas notaron además que el hombre tenía una serie de moretones en su cuerpo que él no podía terminar de explicar. Además se comentaba que tenía contactos con la policía. Omar además era un pastor, líder de su propia iglesia evangélica. Y fue ahí cuando a muchos se les encendieron las alarmas, porque varias personas creyeron que Paloma y Josué habían ido a ese descampado como para tener un momento íntimo entre los dos. Algo que quizás le podría haber molestado mucho a un padre evangélico que sigue doctrinas evangélicas de forma muy estricta. Y ahí varios nos empezamos a preguntar, ¿podría haber sido este un crimen religioso? En ese momento aparecieron una serie de fotos, de captura de pantalla, mejor dicho, de un video mostrando a personas parecidas a los familiares de Paloma quemando la escena del crimen, porque recordemos que la misma fue quemada. Para ese instante se sospechaba no solo de los padres de la joven, sino también del tío, ya que el hombre también salió a hablar y presentaba lesiones en su rostro. Este sujeto comentó que era herpes esa lesión que tenía, pero nadie le creyó mucho al principio. Además, por otra parte, muchos comenzaron a creer que Santiago, el hermano de Paloma, era el joven que se veía pasar en bicicleta en uno de los videos que registró a Paloma y Josué en sus últimos minutos de vida yendo al descampado.
lo que podría indicar que quizás Santiago o toda la familia de Paloma la estaban siguiendo para ver qué hacía o a dónde iba con ese chico. Las cosas parecían estar muy complicadas en ese momento para los familiares de Paloma, pero en ese instante sucedió algo inesperado. Confirmaron que los padres de Paloma estaban haciendo un programa de radio al momento en el cual la escena del crimen fue quemada, por lo que no pudieron ser ellos los que lo hicieron. Además, los propios padres de Paloma salieron a hablar y dijeron que Santiago, su hijo, no era el de la bicicleta. Esta obviamente era la palabra de ellos contra las imágenes. Pero en ese instante se desató un caos terrible. ¿Se acuerdan que les comenté que el primer fiscal, Bustos Rivas, había renunciado a la causa? Bueno, según él, la había dejado porque dijo que había sufrido de violencia moral y presuntas amenazas por parte de Carlos Diegues, el abogado de la familia de Josué. Diegues supuestamente habría presionado a este fiscal para que investigara una hipótesis alternativa a la del robo, que era la que él tenía al principio, argumentando que esta versión era errónea. Ahí también explotó en las redes sociales el tema de que este abogado Diegues había estado trabajando con un supuesto investigador privado que en realidad se descubrió que era un estafador, que se había metido con muchísimas familias a lo largo de los años diciéndoles que le iban a resolver sus casos y después los terminaba estafando porque no tenía para nada conocimientos de investigación ni mucho menos estaba calificado como para ejercer como investigador privado, porque eso ni siquiera existe en la Argentina. Entonces a muchas personas se les encendieron las alarmas y creyeron que capaz este caso estaba muy sucio, que habían plantado incluso hasta pistas falsas, entre ellas esta idea de que Santiago, el hermano de Paloma, era ese chico que andaba en la bicicleta. Diegues fue denunciado por todo esto, iban a llevarlo a juicio y corría el peligro, digamos, de ir preso y perder su matrícula. No obstante, posteriormente la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes revocó la denuncia de coacción agravada contra Diegues, indicando que sus acciones no encuadraban en la figura legal. Y no solamente sucedió esto de que Diegues fue sobreseído, sino que también lo acusaron enormemente al fiscal inicial, al primero, Bustos Rivas, el que renunció, de haber sido el que permitió que la escena del crimen de Paloma y Josué fuera así de contaminada como resultó, que fue él quien no la cometió bien e hizo todos esos errores al principio que llevaron a que se perdieran pruebas. Además, más o menos por esos días, los investigadores se dieron cuenta de que no encontraron ninguna conexión directa entre López, el único detenido por el caso, y los crímenes de los jóvenes. Por lo tanto, la Cámara de Apelaciones y Garantías también revocó su prisión preventiva y el hombre quedó libre. Entonces parecía que habíamos vuelto a cero. No había detenidos ni ningún tipo de línea por donde encarar. Y no se sabía muy bien ya qué era cierto, qué no era cierto, qué pista era real y cuál no. El rol de las fuerzas policiales también fue un objeto de escrutinio en todo este caso. La policía bonaerense recibió fuertes críticas por su desempeño, incluyendo la demora en la recepción de la denuncia y la ineficiencia de los rastrillajes iniciales. Hubo mucha confusión y disputa sobre su participación en la investigación. Inicialmente la policía bonaerense entonces fue apartada por pedido de la querella, pero luego la DDI de la provincia volvió a intervenir. Actualmente la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina está investigando este doble crimen, con colaboración de la DDI. Por su parte, Omar Gallardo, el padre de Paloma, comentó que él estaba dispuesto a denunciar un encubrimiento policial y afirmó que estaba llevando a cabo su propia investigación paralela. Recordemos además que un testimonio dijo en algún momento que vieron a un policía o a varios policías quemando la escena del crimen. Una acusación muy grave que, de descubrirse que es cierta, implicaría una obstrucción directa por parte de estos policías a la justicia. Con el correr del tiempo y sin avances significativos, la indignación por el doble crimen se tradujo en acciones directas de la comunidad. Algunos vecinos de Florencio Varela comenzaron a cortar la Ruta 36, quemar neumáticos y pastizales, en una clara señal de protesta. Además, se hicieron muchas más marchas del silencio que generalmente se llevaban a cabo los viernes. Fue ahí cuando hablaron los familiares de Josué por primera vez. Comentaron que ellos tenían varias dudas hacia los familiares de Paloma y que ninguna de las hipótesis que les habían presentado hasta el momento los convencía. También agregaron que se encontró un tercer ADN en lo que sería la escena del crimen, que por ende no le correspondería ni a Paloma ni a Josué, y que están esperando descubrir de quién es ese ADN para ver si los lleva a un posible sospechoso o al asesino real. Están viendo si todos los familiares, tanto de Paloma y Josué, se toman muestras de ADN para ser comparados con esa tercera muestra que se encontró en la escena del crimen.
Hay que ver entonces si los Gallardo, los padres de Paloma, están dispuestos a otorgar esas muestras o no. Si llegan a no querer hacérselas, claramente los pondría en una situación bastante sospechosa, mucho más sospechosa de lo que están ya. También contaron que quisieron culpar, como les dije, a unos fisuras, a unos hombres que supuestamente estaban consumiendo en el lugar del crimen, pero después de varios allanamientos y demás, jamás pudieron encontrar nada en contra de ellos. A pesar de los meses transcurridos desde el brutal doble crimen, la causa judicial de Paloma y Josué hoy en día sigue abierta y hasta el momento continúa sin detenidos ni autores materiales identificados. El doble crimen de Paloma y Josué en Florencio Varela es una tragedia que encapsula la brutalidad de un ataque inexplicable con la complejidad de una investigación estancada y mal hecha desde un principio, que además estuvo marcada por múltiples hipótesis, rumores y una profunda desconfianza hacia las instituciones. Y también, ¿por qué no?, genera desconfianza hacia aquellos líderes religiosos, ¿no?, que por ahí podemos tener, aunque en realidad podríamos decir que esta desconfianza no es para nada nueva. A casi 5 meses del hecho, hoy en día la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién asesinó a Paloma y Josué? Hace unos días subí un video donde en 20 minutos repasamos todo lo que sucedió en el caso de Paloma y Josué, desde su desaparición hasta las últimas novedades. Han pasado muchas cosas desde entonces y a este caso lo venimos siguiendo en el canal desde casi el principio. De hecho, hay una lista de reproducción con todos los videos en donde les hablo en detalle de cada evento importante relacionado con la causa. Sin embargo, como les comenté en el video anterior, hace mucho que no les publicaba una actualización. Y la razón era bastante simple. Durante un largo tiempo no hubo avance. Por eso decidí hacer aquel video en donde repasábamos todo lo que había pasado en 20 minutos. Primero porque hacía bastante tiempo que quería hacer como un repaso general para volver a absorber la información importante, ya que con tantos acontecimientos que pasaron, uno puede llegar a olvidarse de algunos datos clave. Y segundo, porque no quiero que este caso caiga en el olvido absoluto. Hacía mucho no aparecían noticias nuevas y lamentablemente todo parecía indicar que dentro de poco se iba a dejar de hablar de este crimen. Y eso podría llevar a que quizás quede impune, ¿no? Algo que a muchos nos preocupa. Pero increíblemente, poco después de publicar ese video de los 20 minutos, apareció nueva información. En ese último video les conté que el abogado Carlos Diegues, representante de la familia de Josué, había sido sobreseído tras ser acusado de coacción agravada por parte del primer fiscal del caso. A raíz de ese sobreseimiento, muchos dejamos de sospechar de él. Pero ahora se confirmó algo inesperado. La justicia revocó ese fallo. Y sí, es así, revocaron el sobreseimiento de Diegues. Como sabemos, el día 30 de enero de 2025, los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron encontrados sin vida en un descampado en Bosques, en Florencio Varela. El primer fiscal del caso, Hernán Bustos Rivas, seguía la línea de investigación que consideraba que este crimen se trataba de un robo seguido de un homicidio, ya que a los chicos les habían desaparecido sus celulares y algunas pertenencias. No obstante, el abogado Carlos Diegues, representante de la familia de Josué, alegaba que el robo no había sido el motivo. Incluso sugirió que pudo haberse tratado de un crimen vinculado al narcomenudeo, porque por ahí los chicos habían visto algo que no debían y por eso fueron asesinados. El día 10 de febrero del 2025, el fiscal Bustos Rivas pidió excusarse de la causa, argumentando haber sufrido intimidación y amenazas por parte de Diegues. Según el fiscal, Diegues lo presionó para que aceptara su hipótesis, es decir, esta la del narcomenudeo. Según contó Bustos Rivas, Diegues lo amenazó con exponerlo públicamente y afectar su carrera si no lo hacía. Además, según se cuenta, Diegues le dijo esto al fiscal, afirmando contar con respaldo de los medios y poderes del Senado y la Procuración. Diegues, por su parte, se defendió de esto. Él negó estas amenazas directas. Explicó que ellos sí se reunieron, pero que fue un encuentro pacífico. Y que el fiscal quizás se habría sentido amenazado porque él insistía en investigar la teoría del narcomenudeo.
No obstante, para Bustos Rivas ya no había vuelta atrás, estaba decidido a dejar la causa. El juez de garantías Adrián Villagra aceptó esta excusación del fiscal. Luego entonces el caso de Paloma y Josué estuvo un tiempo sin ningún fiscal hasta que la causa fue sorteada y recayó en el nuevo fiscal Darío Provisionato. Todo quedó ahí en aquel momento, nadie comprendía muy bien qué era lo que había pasado. Hasta que a finales de marzo explotó toda una historia relacionada a un hombre a quien le decían el gallego Suso, quien presuntamente trabajaba con Diegues, el abogado de la familia de Josué, y estaba colaborando en este caso de Paloma y Josué. El problema fue que salió a la luz que este hombre, a quien le decían gallego Suso, era aparentemente un estafador serial que operaba hace más de 20 años. Él solía ofrecerse como un detective privado y se aprovechaba así de víctimas y familiares desesperados. Supuestamente este hombre colaboraba con Carlos Diegues, como les conté, y por eso se cree que podría haber entorpecido la investigación del caso de Paloma y Josué. Por ejemplo, plantando pistas falsas, testigos y pruebas falsas. Estas pistas solían ir generalmente siempre en contra de la familia de Paloma. Por ejemplo, en una ocasión Diegues salió en un programa de televisión diciendo que el hermano de Paloma había declarado que él era un joven que se veía en bicicleta en unos videos que registraron a Paloma y Josué en sus últimos momentos de vida. Pero después salió a la luz de que esto era una mentira, que Santiago, el hermano de Paloma, jamás había declarado y mucho menos había dicho eso. En aquel momento comenzaron a acusar, más que nada en las redes sociales, a Gallego Suso de cobrarle a familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, ofreciéndoles ayuda para encontrar datos relevantes cuando no estaba capacitado para hacer eso. Algunas víctimas contaron que este hombre incluso difundía información engañosa para estafar emocionalmente a las familias. Con respecto al caso de Paloma y Josué, como les conté, se lo acusó de haber infiltrado a figuras o relatos falsos en la causa, con el fin justamente de desviar la línea de indagación real del fiscal original, obstaculizando así el esclarecimiento verdadero del crimen. Increíblemente, cuando saltó todo esto, a los pocos días salió la noticia de que este hombre había fallecido, es decir, Gallego, que trabajaba con Diegues. Pero algunos testimonios afirmaban que este sujeto quizás podría haber fingido su muerte y haberse fugado para evitar ser acusado por todos estos delitos. No obstante, al parecer, sí falleció de verdad, o al menos es la información que se tiene hasta el momento. Cabe destacar que al menos también hasta ahora no hay ninguna denuncia penal formal en contra de este hombre apodado el Gallego Suso por estos hechos, o al menos no en fuentes fidedignas o en registros judiciales públicos. Todos los dichos en contra de este sujeto y las acusaciones provienen principalmente de videos de YouTube y posteos de Facebook e Instagram, en donde se relatan testimonios de supuestas víctimas y versiones familiares que los señalan por estafa y manipulación. No obstante, no hay evidencias oficiales de que haya sido imputado en algún momento, por ejemplo, detenido o investigado formalmente por la justicia, ni que el fiscal o la nueva fiscalía investigue su papel en el caso de Paloma y Josué. A pesar de ello, cuando saltó todo esto, obviamente muchos nos acordamos de lo que había pasado con el primer fiscal y con este hecho de que había acusado a Diegues de haberlo extorsionado. Y ahí fue cuando unimos todas las piezas, ¿no? Y pensamos, bueno, si Diegues trabajaba con un presunto estafador como lo era el Gallego Suso, posiblemente sí es verdad que él había amenazado al fiscal y por tanto habría entre todo su equipo entorpecido la causa y la investigación del crimen de Paloma y Josué. Y por si todo esto no fuera poco, después de un tiempo el fiscal Hernán Bustos Rivas acusó formalmente ya a Diegues de coacción agravada, señalando nuevamente que él lo presionó y lo amenazó con divulgar información pública para influir en la causa de Paloma y Josué. A partir de esa denuncia, Diegues comenzó a ser indagado y el fiscal solicitó llevarlo a un juicio, lo cual fue concedido inicialmente por el juez. Diegues quedó entonces en una situación muy complicada, en donde si se lo encontraba culpable podía recibir una condena de prisión, por ejemplo, e incluso también perder su matrícula de abogado. Pero luego, en mayo de este año, evidentemente, una cámara judicial revisó la causa y determinó que lo que había hecho Diegues no era ningún tipo de delito penal.
En primer lugar, consideraron que algunas de las declaraciones de Diegues que hizo, por ejemplo, en varios medios de comunicación, como les conté, no constituirían una coacción. Además, concluyeron en que su accionar estaba dentro del ejercicio legítimo de su defensa profesional. Como resultado, se dictó su sobreseimiento, es decir, que se dio por finalizada la investigación penal en su contra, sin condena ni proceso escrito. De esta forma, Carlos Diegues quedó totalmente liberado de toda acusación penal vinculada al episodio relacionado con el fiscal Bustos Rivas y el caso de Paloma y Josué. Luego de ello, la causa original por el crimen de Paloma y Josué continuó en manos de la nueva fiscalía, sin que la situación de Diegues tenga influencia directa en su desarrollo. Y después de eso, todo en contra de Diegues se calmó bastante también en la opinión pública, hasta ahora, ya que el día 14 de junio, la Sala 2 de Garantías y Apelaciones de Quilmes revirtió ese fallo de sobreseimiento. Se dice que en un voto unánime los camaristas consideraron que sí existían indicios suficientes de coacción agravada para elevar el caso a juicio contra Diegues. De esta forma, entonces, el proceso a la final no está cerrado. El expediente, al parecer, sí avanzará hacia un juicio oral, con una audiencia preliminar y una definición por tribunal. Diegues entonces deberá responder por coacción agravada y ya no está más absuelto. Aquí les voy a mostrar la fuente exacta de la cual saqué esta información y es de la página datajudicial.com.ar. La pueden ir a visitar ustedes por su propia cuenta si quieren. Y dice, como verán, revocan sobreseimiento para abogado denunciado por el fiscal de Varela por coacción y elevan la causa a juicio. Bueno, aquí básicamente dicen lo mismo que ya les conté, ¿no? La Sala 2 de Garantías y Apelaciones revocó el fallo en primera instancia del juez de garantías Diego Aguaro, que había dictado el sobreseimiento de un abogado acusado de amenazar a un fiscal en el marco de las investigaciones por el doble crimen de Paloma y Josué, cuyos cuerpos aparecieron en bosques en febrero de este año. Ahora el proceso será elevado a juicio y tiene como imputado al doctor Guillermo Diegues por coacción agravada, denunciada por el fiscal de Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas. Y finalmente termina diciendo, de ahora en más la causa será elevada a juicio, donde el letrado deberá responder por coacción agravada y se deberá sortear en qué tribunal recae el proceso para más adelante llevar adelante la audiencia de ofrecimiento de prueba y definir la fecha de juicio. Ahora, ustedes por ahí quizás se están preguntando, como yo en su momento, ¿cómo es eso de que pueden revocar el sobreseimiento? Digo, ¿cómo es que le dices a alguien, sos inocente, no te preocupes, seguí con tu vida y después lo vuelves a acusar e incluso ya directamente lo llevas a un juicio? Por lo que pude investigar, el hecho de que te sobresean, digamos, te liberen de culpa y luego revoquen esa decisión para llevarte a un juicio, aunque suene contradictorio, está contemplado dentro de la ley argentina y tiene sentido dentro del proceso penal. El juez, por ejemplo, puede decidir cerrar una causa porque, por ejemplo, no encuentra pruebas suficientes para acusar a alguien o ve que el hecho en sí no constituye un delito, entre otros motivos. Cuando el juez entonces decide sobreseer a alguien, esa persona queda como desligada del proceso. Es como si le dijeran, para mí no hay suficiente evidencia para juzgarte, seguí con tu vida, ¿no? Como hablábamos hace rato. Pero en Argentina las decisiones de los jueces, incluidas estas, como ya sabemos, pueden ser apeladas. Puede apelar, por ejemplo, la fiscalía si no está de acuerdo con la decisión, u otra parte del proceso, como por ejemplo una querella. Si se apela, el caso sube a una instancia superior, como por ejemplo una sala de apelaciones, en este caso sería la Sala 2 de Quilmes, y ese tribunal revisa si el juez que dictó el sobreseimiento lo hizo bien o si se equivocó al interpretar la ley o las pruebas. Este tribunal puede revocar entonces el sobreseimiento, por ejemplo si ve como que el juez se apresuró capaz y sí hay elementos suficientes como para llevar la causa o a un acusado a juicio. Entonces de esta forma la causa sigue su curso y se va a un juicio oral en donde finalmente se va a decidir si la persona es culpable o inocente. En el caso de Diegues, él fue sobreseído por el juez Agüero, quien dijo que lo que hizo no era un delito para él, pero el fiscal apeló. Entonces la Cámara terminó decidiendo revocar el sobreseimiento.
comentando que sí había elementos como para llevar a Diegues a un juicio por coacción agravada. Y si no están tan al tanto del caso de Paloma y Josué, por ahí piensen, ¿y esto a mí qué me importa en relación a la causa? Y en verdad sí es importante, porque como sabemos, Diegues está y seguramente estará trabajando para los familiares de Josué. Y todo lo que los familiares de Josué y Diegues plantean está totalmente en contra de lo que plantea o las líneas de investigación que quieren seguir los familiares de Paloma. Incluso los familiares de Josué, al igual que la mayoría de las personas igual, sospechan ya de los familiares de Paloma. Que algunos dijeron que por ahí era culpa de Diegues, que Diegues les estaba como lavando el cerebro a los familiares de Josué para que fueran en contra de los Gallardo, con pistas o ideas falsas sobre ellos y demás. Entonces, si se llega a encontrar finalmente a Diegues culpable de lo que se lo acusa, creo que existen bastantes posibilidades de que él haya, ya sea con la colaboración del gallego Suso o no, entorpecido la causa y la investigación del caso de Paloma y Josué. Con esto no quiero decir que los Gallardo u Omar Gallardo, el padre de Paloma, sea inocente ni nada de eso, porque siento que sea real lo de Diegues o no, nada va a quitar lo que los Gallardo solitos hicieron, que los hace ver como culpables. Pero sí siento que de todos modos es muy grave que hayan existido todas estas situaciones y toda esta manipulación y se haya ensuciado tanto la causa en sí. Por ende, no importa ya si ustedes alguna vez estuvieron del lado de Diegues, si le creyeron, si no le creyeron, si defendieron más a Osorio, el ex abogado de la familia de Omar, lo que fuese. Aquí creo que lo importante es que se llegue a la verdad, porque más allá de todo está en juego, en parte, porque no es todo, pero en parte está en juego la causa de Paloma y Josué, y creo que todos queremos que este caso se resuelva o que al menos avancen en algo las investigaciones. Yo, no sé, tanto por las cosas que vi como por intuición, siempre me fui más por el lado de Diegues, la verdad. Siento que es más inocente que culpable, pero bueno, eso lo va a definir la justicia. Y si es culpable tendrá que pagar por lo que hizo, y si es inocente, bueno, espero que se termine todo esto muy rápido para él, porque debe ser muy feo estar en una situación en donde te están por llevar a un juicio que puede terminar con una pena de prisión o con el hecho de que te quiten la matrícula, ¿no? O sea, dos cosas sumamente graves. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso y si suceden también más cosas o surgen nuevas noticias en relación a eso con la causa de Paloma y Josué o con el caso en general. Pero en el canal yo voy a tratar, al menos cada cierto tiempo, voy a buscar la forma de seguir hablando de este caso para que no quede en el olvido, como para que de alguna forma se siga manteniendo activo, aunque sea por las redes sociales. Creo que no solamente yo, sino muchos de los youtubers que hemos seguido este caso deberíamos hacerlo. Y así se mantenga vivo y en la memoria de la gente, ¿no? Porque como sociedad no nos tenemos que olvidar del caso, ya que lo hemos seguido tanto que siento que ya muchos hemos generado una conexión especial con él y con las víctimas y estamos esperando que se resuelva y que los culpables paguen por lo que hicieron.